Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Enoico, este vuestro canal para el aprendizaje del griego clásico y la cultura clásica en general. En este vídeo vamos a ver el presente, bueno, es la primera parte del tema de presente de la voz activa de los verbos contractos en epsilon. Para los que sigáis el curso mediante la página web, que es, digamos, el índice de un libro de texto, sería el comienzo del tema 12 que corresponde al 12.1. Bien, antes de ver la conjugación, vamos a explicar esto de los verbos contractos, que es muchísimo más fácil de lo que parece. Para eso repasamos en los primeros vídeos, ya lo expliqué en las características generales, pero ahora repasamos. El verbo griego se divide morfológicamente en dos grandes grupos, verbos en omega o verbos en mi. Y dentro de los verbos en omega, que digamos que son la mayoría y es la regularidad, tenemos, de acuerdo con la letra que está delante de la omega, que es la primera persona del singular del presente indicativo, por ejemplo, el verbo lío, tenemos los verbos en u o en i, como el verbo lío, lo tenemos aquí, luego los verbos en consonante, porque hay una consonante, y luego los llamados verbos contractos. ¿Por qué se les llama así? Ahora lo vamos a ver. Porque delante de la omega tienen una epsilon, una omicron o la otra vocal que es una alfa. Es decir, los verbos cuyo lexema termine en una alfa, epsilon u omicron son los llamados verbos contractos. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa vocal de la raíz, al encontrarse con las vocales temáticas en el tema de presente, se van a fusionar y a producir cambios, es decir, van a producir lo que se llama una unión, una contracción de vocales, que ahora vamos a ver cómo son, y eso produce ciertos cambios. Pero, esto es lo más importante, la conjugación es totalmente regular, es decir, hemos empezado en los vídeos anteriores, como se empieza siempre, con el verbo lío, porque si os sabéis ese verbo, ya os sabéis todos los verbos en omega, porque se trata de ver aquello que es igual y aquello en que se diferencia y por qué del verbo lío. Es decir, los verbos en consonante se conjugan como los verbos en u, es decir, como el verbo lío. ¿Cuál es el problema de los verbos contractos? Y a ello vamos. Como os he dicho, es que en este caso la epsilon, y en el tema de presente, porque ya veremos que en los otros no se produce esto. La epsilon de la raíz se va a encontrar con diversas vocales. ¿Y cuál es el resultado? Ya os expliqué esto de las contracciones para los que y no lo hayáis visto, está en el vídeo que dediqué en la tercera conjugación en los verbos a los temas en sigma. Los temas en sigma, que son aquellos, la sigma intervocálica desaparece y entonces se producía contracción de vocales. Es lo mismo, pero repasamos. La contracción de vocales, lo general lo que nos dice es que siempre que hay una vocal de timbre o prevalece dicha vocal y si no, pues prevalece el timbre de la que va delante. Pero en resumidas cuentas sería lo siguiente. Epsilon más omega dará lugar a omega, igual que eta más omega da lugar a omega. Epsilon más e da lugar a e. E y O, cuidado con esto, E y aquí O no son diptongos, sino que son vocales largas cerradas. Esto en los primeros vídeos dedicados a la fonética ya lo expliqué que el griego tiene dos tipos de vocales largas, una larga abierta y una larga más cerrada. Epsilon más O, omicron O. Epsilon más eta, eta. Epsilon más O, lo mismo porque esto no es un diptongo, sino una vocal de timbre O larga cerrada. Y epsilon más epsilon E. Entonces, sabiendo esto, ya reconstruimos, que es lo que os he puesto aquí, y con la reconstrucción vemos
me gusta poner la reconstrucción para que se vea que la conjugación es totalmente regular. Es decir, este tipo de verbos como el verbo fileo, quineo, lo he puesto aquí en el diccionario, lo encontraréis sin la contracción para que el alumno sepa que es un verbo contracto. Entonces, por ejemplo, el verbo fileo. Ponemos file, que es su raíz, su lexema, y luego las terminaciones propias del indicativo de la voz activa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que se van a ir fusionando según hemos visto, es decir, filó, filéis, filei, epsilon ei, filumen, oumen, fileite, epsilon, epsilon, filusi. En todos ellos el acento, esto es importante porque no siempre lo vamos a encontrar. Cuando se produce una contracción de vocales, el acento circunflejo nos indica que esa vocal es larga, efectivamente, pero solamente el resultado lleva acento circunflejo cuando el acento recae antes de la contracción en la primera vocal. ¿Mm? Por eso aquí en todos es acento circunflejo. Cuidado, el acento nos va a indicar muchas veces que estamos ante un verbo contracto. Vamos al imperativo. El imperativo sabéis que es segunda, tercera del singular, segunda y tercera del plural. Aquí lo que es lo que ocurre, lo mismo. Epsilon, epsilon da lugar a ei, epsilon, epsilon, ei, epsilon, epsilon, ei, y en la tercera del plural, epsilon, omicron, o. Pero cuidado con el acento. Porque claro, en la segunda persona del singular, el acento debe ir ahí. Recordar que en el verbo lleva el acento todo lo atrás que se puede. Es decir, todo lo atrás que se puede dependiendo de la cantidad de la última. Si la última es breve, es esdrújula. Si la última es larga, en este caso es llana. Por lo tanto, el acento debería ir ahí. Y aquí el acento ahí. Entonces, como os he dicho, aquí no puede ser circunflejo, se mantiene. Aquí tampoco puede ser circunflejo, porque el acento va en la segunda vocal, por lo tanto es agudo. Aquí sí que es circunflejo porque el acento va en la primera. Y aquí tampoco puede ser circunflejo porque el acento va en la segunda porque esta es larga. Entonces por eso tenemos filunton. Vuelvo a recordar que esto del acento, ya sé que en muchos casos se dice, bueno, no tiene tanta importancia. Bueno, al principio, cuando se está empezando a estudiar, es mejor no liarse con esto del acento. Pero luego ya os demostré, ya os puse en algunos vídeos que la acentuación sirve para distinguir palabras, como en todos los idiomas. Entonces, eso es muy importante ya en un texto porque nos va a ayudar a distinguir qué palabra es de acuerdo en cómo lleva su acento. Bien, y el subjuntivo, que es lo último que vamos a ver en este vídeo, la primera parte del tema de presente de la voz activa de los verbos en épsilon, es el subjuntivo. Entonces, en el subjuntivo, en todos los casos nos vamos a encontrar épsilon omega o épsilon eta. Y épsilon omega sabemos que es omega, épsilon eta, eta. Por lo tanto, es filó, filés, filé, filomen, filete, filosi. Que se vea bien. Y de nuevo el acento circunflejo nos está dando la pista de que efectivamente ahí ha habido una contracción. Resumiendo, la conjugación es exactamente igual que un verbo regular, que el verbo lío, que siempre va a ser nuestro modelo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se producen estos cambios gráficos, cambios fonéticos, debido a que tres vocales, dos vocales se hacen una vocal larga o un diptongo. Una vocal larga realmente no es un diptongo, parece un diptongo, pero es una vocal larga. Es decir, es lógico, dos vocales se funden y el resultado de dos pues es una vocal larga. Bien, os recuerdo que el asterisco que he puesto significa reconstrucción, es decir, esta palabra como tal no existe, no la vamos a encontrar así, pero sí nos ayuda a entender cuál es la formación del verbo. Bueno, pues podéis intentar, este es el verbo fileo, que significa amar,
intentar vosotros hacerlo, es decir, la conjugación con el verbo kineo, que significa mover. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda, pues como siempre me lo preguntáis y muchas gracias y hasta el siguiente.